En esta instancia doy la bienvenida a Sergio Gasparini. Él es argentino, operador en psicología social, profesor de yoga, e instructor de técnicas de meditación y también de técnicas de respiración. Es Master Reiki, actor, escritor, y además ha sido mi profesor del profesorado de técnicas de meditación y respiración en la Universidad de las Técnicas Complementarias. Bienvenido, Sergio, me encanta que estés por aquí, muy agradecida. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? El agradecimiento obviamente es mío, gracias por invitarme. Y bueno, muy feliz de tener la posibilidad de compartir con vos esto, ¿no? Con vos y con todos los que estén escuchando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Me gustaría que nos contaras cómo recibiste esta invitación de participar en este evento, dado que es para una audiencia muy especial, dirigido a maestros, docentes, profesores y educadores, y a todas esas personas que tenemos como esa inquietud del autoconocimiento y el autocuidado. Sí, bueno, esta invitación la recibí por tu cuenta, digamos, vía mail. Me pareció muy interesante, más allá de que todas las personas creo que necesitamos por ahí volver a nuestro ser, a nuestro centro, a la esencia, a lo que somos, para bajar un poco este sistema de pensamientos que continuamente nos lleva al conflicto. Y cuando me propusiste esto y me dijiste de que iba destinado a maestros y muchos profesionales de la salud y de esto, creo que es primordial que uno empiece a trabajarse con uno mismo para poder después compartir con los otros también el estado de paz, ¿no? Que digo yo que es lo fundamental, buscar la paz interna. Uh-huh. Bien, sí. Sabes, Sergio, que me gustaría que nos contaras cómo, desde tu trayectoria, esto fue siendo una inquietud para ti, el hecho de profundizar en el autoconocimiento, en el conocerte más para vivir mejor. Sí, en mi caso particular, más allá de que ya recuerdo a los 16 años, el otro día daba una conferencia con el tema del duelo, y yo decía, a los 16 años había comprado un libro, había ido a una conferencia acá en Argentina, de una persona que se llama Pedro Rumañú, que había tenido un accidente, era piloto de avión, y tuvo un accidente y estuvo unos minutos fuera de su cuerpo, y él recordaba eso después y hizo varios libros. Bueno, fue una persona muy conocida acá en Argentina, tiene una fundación, y yo recuerdo haber ido a los 16 años a una charla solo, no recuerdo ni por qué, y tengo el libro ese, entonces lo mostraba porque compré un libro que se llama La vida después de la muerte. Creo que fue mi primer libro que compré en aquellas épocas, después por mucho tiempo nunca compré un libro y me interesó, pero bueno, mi llegada más actualmente a esto fue en el año 2001. Yo estudiaba psicología social ahí en la carrera, y me empiezan a agarrar ciertos episodios en el cuerpo en el cual se me dormía parte del brazo, la mano, había como un cosquilleo, ¿no? En toda esta parte de la pierna y parte de la cara. La vista, o sea, perdía parte de la vista al lado izquierdo, veía como doble, la lengua se me dormía. Me agarraba un fuerte dolor de cabeza y me levantaba mucho la presión. En ese momento yo había ido al médico y me había dicho que no tenía nada, me había hecho un estudio, me dijo no tenés nada, esto posiblemente sea estrés. Bueno, me preguntó qué hacía yo en ese momento, yo estaba estudiando la carrera y me había recomendado que dejara por un tiempo la carrera. Yo seguí adelante, estos episodios no eran continuos, sucedió un episodio cada 3 meses, 4 meses. Pero ¿qué pasó? Año 2008, 2009, ya empiezo con episodios más recurrentes. Yo estaba ya con muchas problemáticas en la mente, ¿no? Haciéndome muchos problemas por la vida misma, situaciones que iban pasando. Entonces, bueno, fui nuevamente, me hicieron estudios, me hicieron de todo, de la mente, del cerebro, y me diagnosticó un neurólogo acá en Bahía Blanca, Argentina, me dijo que lo mío era migraña con aura. Migraña con aura es, viste que la migraña tiene que ver con este dolor de cabeza, porque es conocido porque, bueno, al menos acá en la Argentina la migraña es un fuerte dolor de cabeza. Y el aura era un síntoma que se presenta, que era eso que me pasaba a mí en el cuerpo, viste, que se me dormía el brazo, la pierna.
Entonces, bueno, eso científicamente se diagnostica migraña con aura. Me dijeron que en ese momento, estamos hablando del año 2009, no había nada de la medicina ortodoxa, ¿no? Para que a mí se me pasara eso, que lo iba a tener siempre, que no había. Bueno, entonces yo qué hice, empecé a ver todas las terapias complementarias o alternativas que se iban cruzando, yo iba haciendo todo lo que se presentaba para ver si podía solucionar este tema físico, ¿no? Que me estaba ocurriendo. Hasta que, bueno, en un momento conecto con lo que es el cambio de percepción de la realidad, que le digo yo, la manera de pensar el mundo, y conecto con lo que es la meditación, que para mí es la clave de esto, ¿no? Y bueno, desde el año 2010, 2011 hasta la fecha nunca más tuve un episodio de migraña con aura y nunca más tuve una enfermedad, que esto es muy por ahí para el mundo es muy difícil de comprender, pero bueno, yo siempre digo que son estados de paz. Me pasó que acá en el año 2014 yo empiezo a dar cursos de este tipo, que ya venía dando, pero más apuntado desde la psicología, con lo que es, dábamos cursos del año 2003, que estoy dando cursos para perder el miedo a hablar en público, bueno, para diferentes situaciones, ¿no? Pero bien me focalizo en esto, en el año 2013, arranco, en el año 2014 me contratan del CONICET acá en Bahía Blanca, y cuando yo cuento esto, me dicen, ¿vos escuchaste hablar alguna vez de la epigenética? Y yo dije, no. Entonces Bruce Lipton, que es un biólogo molecular que habla de esto, habla justamente de que el gen, mi enfermedad se va a decir que es genética. Y él dice que no estamos determinados por los genes, sino por la epigenética, que es lo que está sobre el gen, que activaría el gen. Entonces me dicen, vos sos justo el ejemplo justo de Bruce Lipton, porque a mí no me agarra ningún episodio, no me agarró más un episodio de esto, y me dice un profesor ahí del CONICET, lo que pasa, dice, que vos no estás activando el gen. Y es así, entonces yo lo pude comprobar, yo digo, yo soy el ejemplo, a menos mi persona, y siempre digo que uno no tiene que utilizar el sistema de creencias, sino la experiencia. Y en mi experiencia está de que no me enfermo y tengo una enfermedad genética. O sea, si yo ahora me empezaría a preocupar mucho, seguramente activaría el gen. Lo que pasa es que el gen no se activa justamente por la manera de pensar. Entonces, bueno, de esa manera fue como le fui encontrando la vuelta a por qué había pasado eso, por qué no me enfermo más. Y bueno, esto no implica que mañana no me enferme. Si yo mañana me empezaría a preocupar a todo esto, el gen está, ¿no? Entonces, bueno, algo importante que me queda de eso es que no estamos determinados genéticamente, que es lo que dice Bruce Lipton, sino que nosotros mismos vamos activando los genes y vamos enfermando de acuerdo a la manera de pensar. Sí. Esto fue la comprobación, ¿no? Y así llego a esto, ¿no? Y hoy en día estoy como fascinado con esto. La verdad, soy un enamorado de la meditación y de todo el estado de paz de la persona, ¿no? Porque uno va cambiando su vida. Sin darse cuenta, va cambiando su vida. Sí, bien interesante lo que estás contando. A mí me pasó algo parecido, pero en relación a la fibromialgia, que también cuando diagnostican con fibromialgia es una enfermedad crónica de la que no te vas a liberar, y bueno, yo hoy por hoy puedo decir que no tomo ninguna medicación, tampoco tengo esos dolores que tenía en el cuerpo, que en su momento fueron bastante difíciles de sobrellevar, ¿no? Porque uno en actividad, sintiendo dolor, y bueno. Claro, para la vida cotidiana, todo ese tipo de enfermedad te frena en la vida cotidiana, ¿no? Pero es muy diferente del estado de plenitud, de sentirte bien, de estar bien en el cuerpo, ¿no? Físicamente es totalmente diferente cuando uno encara cualquier situación en su vida. Sí. Así que qué bueno que hayas podido trascender eso. Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, como después, pasado el tiempo, se me ha ocurrido poder compartir con las personas que han tenido experiencias como la tuya, o como la mía, u otras, ¿no? Que tienen que ver con esto de conocernos mejor, cuidarnos más y vivir de otra forma, es que surge todo este evento. Vos te dedicás ahora a realizar talleres y cursos relacionados con la conciencia, ¿no? Con elevar la conciencia. Me gustaría que nos contaras de qué se trata esto y qué tiene que ver con esto que venimos hablando.
Sí, yo doy cursos generalmente que digo para aumentar la conciencia o elevar la conciencia, tiene que ver con la comprensión. Yo siempre digo, la conciencia, la palabra conciencia es comprensión. Cuando yo empiezo a comprender el mundo, digamos, a comprender cómo estoy pensando, a comprender la información que me va trayendo el mundo, voy pudiendo controlar, se puede decir, el resultado, ¿no? El resultado de lo que hago. Yo siempre digo, si yo meto la mano en el fuego y no me doy cuenta que el fuego quema, voy a estar con la mano en el fuego y voy a sufrir hasta que alguien no me dé una información para que yo me dé cuenta que si yo saco la mano ya no me quema más. Es más, el fuego puede ser positivo para mí, porque si hace frío, como en este momento en Bahía Blanca hace mucho frío, si vos tenés un fuego, una fogata y te pones a una distancia óptima, eso funciona perfecto, además es beneficioso para vos. Entonces, yo siempre digo, cuando uno va teniendo más comprensión de la vida se torna muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, uno va cambiando el resultado de acuerdo a la información. Y esto sería la conciencia. La conciencia es comprensión, es comprensión. Cuando uno comprende el mundo, vas cambiando tu vida, ¿viste? Ujú. Eso. Y en los cursos, bueno, lo que intento yo es brindar mi experiencia y mi aprendizaje en los diferentes cursos que voy haciendo. Sí. Vos decís, el aprendizaje es el camino para liberar la conciencia. Sí, el aprendizaje, primeramente lo que denominamos el conocimiento es fundamental, pero después del conocimiento hay que hacer un trabajo interno de comprensión. Por eso yo siempre diferencio lo que es conocimiento de lo que es comprensión. La comprensión te lleva al cambio interno. El conocimiento puede ser mental. Yo puedo conocer muchas cosas, pero si no hago un cambio interno que se va a ver verificado, digamos, en las conductas que yo haga. Si yo solamente el cambio es mental o el conocimiento es mental, yo puedo haber leído muchos libros y saber mucho, pero si no lo pongo en práctica, Claro. cuando hablamos de la práctica, entra la meditación. Por eso yo siempre digo, el conocimiento es importantísimo, pero el conocimiento sin la práctica de meditación sigue siendo mental. Yo diferencio un poco lo que es la mente, el conocimiento mental, de lo que es el conocimiento en comprensión que viene a ser desde tu centro, de tu ser, de tu esencia. Que ahí se da el cambio, ¿no? Para mí, ¿no? No desde la mente misma. Para la mente se puede dar, pero es muy difícil que una persona pueda cambiar desde la mente misma, ¿no? Situaciones estamos poniendo extremas, Sí, sí. por ejemplo, traumas, situaciones muy fuertes. Sí, sí. Vos elegiste para esta charla que tenemos el título de la importancia de la respiración y la meditación para controlar el estrés y la ansiedad. Sí, exactamente. Sí, para mí es sumamente importante, además es primordial la meditación. Y para la meditación, para hacer un acceso a estados meditativos más rápido, digamos, para la persona cuando recién empieza a meditar, es sumamente importante la respiración, porque la respiración, si vos observás, nosotros normalmente somos respiradores de pecho, o sea, desde acá, ¿no? Desde que nos vamos sociabilizando. Cuando nacemos, no, cuando nacemos el bebé respira desde el abdomen, de la parte baja de los pulmones. Si vos observás a un bebé, vas a ver que la pancita cuando inhala y exhala se le sube y se le baja. Pero después cuando empezamos a sociabilizarnos en el mundo, en la Matrix, digo yo, empezamos a respirar de la parte media de los pulmones. Entonces, nuestra respiración se empieza a hacer más corta y más rápida. Si yo estoy en una situación de estrés o de ansiedad en algún momento, de alguna situación que me esté provocando esto o malestar, mi respiración se va a acelerar. Va a ser del pecho medio hacia arriba, hacia clavicular se llama, y se va a acelerar. Voy a empezar como a jadear. La persona que, por ejemplo, tiene un ataque de pánico, no sé si allá en Uruguay se dice también como Sí. ataque de pánico, estos episodios, Sí. la persona respira muy, muy rápido y esta respiración está provocando un síntoma en el cuerpo. ¿Cuál es el síntoma? Según la persona, según el síntoma, pero normalmente es sudoración en las manos, situación de ahogo, se te acelera el corazón. Esto es aparece también la creencia que me voy a morir, porque me están pasando muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Sí.
Entonces, esto, si yo tengo trabajado o aprendido una respiración que es diafragmática, que es solamente bajar la respiración a la parte baja de los pulmones, que se va a ver representado en el abdomen, yo con esto ya controlo un ataque de pánico, o sea, un episodio, ¿no?, del ataque de pánico. Si la persona en ese momento se pone a hacer una técnica que se denominan pranayamas, esto viene de la India, de la corriente hindú, son pranayamas, una corriente del yoga, haciendo estas técnicas, por ejemplo, el episodio de pánico dejaría de existir. Estamos hablando del episodio, obviamente que el episodio ocurre por un montón de programas mentales, de conflictos seguramente, que en un momento dado estalla y sale el episodio así solo. Vos estás en cualquier lugar y aparece el episodio. El tema obviamente es trabajar con esta mente, pero ¿cómo hago yo en el momento del episodio? Si yo puedo tener esta respiración ya trabajada, ya practicada, digamos, con esa respiración solamente se va. Es matemático. Por eso yo digo siempre que la respiración es un puente a la meditación. La persona que va a meditar, si antes de meditar uno hace un pranayama, que es estas respiraciones que vienen de la India, digamos, hay diferentes, ¿viste? Diferentes tipos para diferentes cosas. Pero haciendo un pranayama enseguida entras mucho más rápido en estados meditativos, estados de relajación, estados de paz, estados de tranquilidad. Por eso focalizo mucho en lo que es la respiración, ¿no?, como pieza fundante para la meditación. Y la meditación en sí misma, como totalmente clave, porque la meditación te estimula el sistema inmunológico, te concentra, te da memoria, pero principalmente, ¿qué hacen en una primera instancia? Empieza a frenar los pensamientos que se te vienen continuamente a la mente. Viste que la mente está continuamente trabajando, y la mente se va continuamente, tiene esta capacidad de irse al pasado y de irse al futuro. O sea, de estar en el momento presente prácticamente nunca la persona que no tiene una práctica de esto, de meditación. Siempre estamos o en el pasado con alguna preocupación, se va a decir que la persona que está parada en el pasado, o sea, que trae continuamente recuerdos del pasado, si son obviamente recuerdos que te pongan de mal o negativo de alguna situación, algún trauma, la persona generalmente la van a diagnosticar con depresión, ¿no? Y si la persona está parada continuamente en el futuro, con el miedo siempre está en el futuro, el miedo, la ansiedad está provocada por estos pensamientos de futuro, que son virtuales, en realidad no existe el futuro, pero yo pienso ahora que algo me puede pasar, que algo malo me puede pasar. Estoy continuamente en situaciones de conflicto, y la meditación, ¿qué hace? Te trae al momento presente. La meditación lo que hace es que la mente que se acostumbre, al menos por unos instantes, a estar en el momento presente. Cuanto más práctica, como todo esto es un proceso, cuanto más práctica yo voy teniendo de la meditación, más posibilidades de estar en el aquí y ahora voy a tener. Y estando en el aquí y ahora te empezás a dar cuenta que estás en un estado mucho más liviano, porque en realidad no te está pasando nada. Porque si nosotros nos preguntamos ahora a nosotros si nos estaría pasando algo, en este momento no, pero si yo le doy poder a mi mente y empiezo a pensar qué voy a hacer después, qué va a pasar, ya está, ya estoy en conflicto. Y cuando estás en conflicto, si uno tuviera conciencia de su cuerpo, te vas a dar cuenta que tu corazón se empieza a acelerar, la respiración se empieza a acelerar. Mayor conflicto, mayor aceleración de la respiración. Entonces, con solo cambiar la respiración y entrar en una práctica de meditación, para mí es imprescindible para empezar a salir de estados de, como decimos siempre, ¿no?, de estrés, de ansiedad, que hoy en día es tan común, de miedo. Y de sufrimiento también, Sergio, ¿no? Totalmente. Sí, me gustaría que hablaras un poco sobre el tema del sufrimiento, ¿no? Que surge de los miedos, de las expectativas, de ese nerviosismo que tenemos todos los días. Sí, el sufrimiento siempre es mental. Viste que decimos que el dolor es corporal, cuando vos te duele algo, pero el sufrimiento es mental, está producido por la mente. ¿Cuándo se produce por la mente? Y se produce por estos archivos que tenemos programados de conflicto desde que nacemos hasta el día de hoy. Cada uno tiene un programa mental en el cual estos programas, estos archivos te definen a vos como vos vas a ver el mundo.
Entonces, vos vas a ver una situación ahora que esté ocurriendo y esta situación te puede dar sufrimiento. Pero el tema, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de poder controlar estos sentimientos. Porque yo, ¿qué puedo manejar del mundo, de la vida, de lo que veo? Solamente podés manejar tu percepción de eso y tus sentimientos, porque todo lo que vos estás observando con tus ojos te está trayendo una emoción. Lo que vos observás pasa por tu mente, la creencia, y sistema de creencia, y se baja a la emoción del cuerpo. Entonces, muchas veces, por no decir la mayoría, 99.9 de veces, sufrimos por lo que estamos pensando de algo que no podemos cambiar. Entonces, yo siempre digo, con el sufrimiento no cambias nada. Lo único que uno puede cambiar es con la acción, o sea, haciendo algo en el momento presente. Pero si vos, por ejemplo, ahora prendés un noticiero y te pones a mirar una noticia, que está pasando una situación en otro país, digamos, y es una situación catastrófica, vamos a ponerle, y vos sufrís con eso, ¿vos podés cambiar algo de la situación? No, no podés cambiar nada. Simplemente lo que estás haciendo es cambiando tu energía, cambiando y sintiendo síntomas en el cuerpo, que de ahí, por ejemplo, parte de lo que vos me decías, la fibromialgia, que es esta contención de los músculos, esta tensión que yo voy teniendo a partir de experiencias que voy viviendo en el mundo, que por ahí no puedo cambiar nada, pero voy cada vez más contenido, los músculos tensionados, y así sucesivamente. Así aparece la enfermedad psicológica, como hablamos recién, como es la ansiedad, el estrés. Y estos miedos tan profundos de que, yo siempre digo que en estos archivos mentales hay dos archivos fundantes, que es el miedo, que es lo más bajo, el programa mental de miedo. Todos los que estamos atravesando por este plano una experiencia, estamos parados o intentando trascender el miedo. Entonces, algunos tienen más miedo, otros menos miedo. De ahí va el sufrimiento. Personas con mucho miedo, y este mundo está programado justamente con el sufrimiento, con el miedo, con el programa del miedo. A mayor cantidad de miedo, mayor cantidad de una experiencia en la vida cotidiana de sufrimiento. Por eso el tema es empezar a ver que ese miedo que yo tengo, la mayoría de las veces es un miedo que no existe, que si no está dado en mi mente de algo que me puede ocurrir a mí o que le puede ocurrir a los seres que están alrededor mío, ¿no? Entonces, cuando vos te das cuenta que sufrir por ese miedo es en vano, porque hay un programa muy fuerte que somos casi todos programados con ese programa, que es el de control, querer controlar las cosas, que no pase lo que yo no quiero que pase. Por eso te preocupas mucho. Pero si yo ahora te digo que te va a pasar lo que te tenga que pasar y no lo vas a poder controlar, no podés controlar lo que pase. Al que le tenga que pasar algo, si es su destino, le va a tener que pasar. Y por más que vos sufras o no sufras, el sufrimiento siempre es opcional. Por eso se dice que es opcional. Que vos sufrís, pero con el sufrimiento no cambiás nada. Esto es lo que tenemos que saber. Que si yo sufro, no es que voy a cambiar la realidad. Yo sufro, voy a cambiar mi propia realidad. Por eso siempre está en uno. No está en el afuera, está en uno, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el tema del sufrimiento, que está en común hoy en día en las personas, de sufrir, ¿no? Por cosas que no podés cambiar. Cuando vos, digamos, te avivás de esto, es el darse cuenta en psicología, cuando vos te das cuenta de esto y empezás a cambiarlo. Ahora, como yo te decía recién, se puede cambiar esto solo de la mente, y si la mente está programada y este archivo se activa en cualquier instancia, aparece el sufrimiento, aparece esta manera de pensar, aparece esta manera de comprender el mundo, es muy difícil solo con el darse cuenta, si no hay un trabajo interno de un entrenamiento, que yo digo entrenamiento mental, entrenamiento desde la meditación también. Para mí fundamental, para cambiar. Claro. Esto vos lo expresás muy, muy claramente en tu libro, ¿no? Salir del sufrimiento, ¿no? Claro, sí. En el libro intento bajar un poquito esto, la explicación muy simple de cómo funciona la mente y cómo hice yo, ¿no? Para poder lograr este estado de paz. Porque en realidad lo que el ser humano empieza a darse cuenta, o lo que yo me di cuenta, es que la felicidad, esa que estamos buscando afuera, está dentro y es el estado de paz. Claro. Lo que decían los grandes maestros que tuvieron en el plano es buscar la paz adentro tuyo. El reino de Dios, digamos, esto es la paz. Es la paz. Claro. No hay más nada que eso. Claro. Y en la paz radica la salud y todo eso.
¿Y qué tiene que ver con ese concepto que vos manejás de la Matrix? La Matrix, cuando yo hablo de la Matrix, es el mundo, digamos. El mundo es la Matrix. Yo lo llevo al caso que es como un juego, ¿no? Como un juego virtual en el cual estamos en la Matrix, estamos en el mundo por un tiempo determinado, vos venís al mundo, tomás un cuerpo, experimentás un personaje, que en este caso mi personaje es Sergio Gasparini, haciendo esto, diciendo esto, y después te vas a salir porque esta Matrix se maneja en tiempo lineal, que en realidad el tiempo no existe, porque si vos te pones a pensar siempre estamos en el presente, o sea, no hay otro tiempo más que el presente, no nos podemos ir de acá a otro tiempo. El tiempo solamente está manejado en la matriz desde la mente, o sea, desde el recuerdo, desde los archivos. Vos podés ir a un recuerdo ahora y te vas en el tiempo, pero no te vas vos físicamente. Físicamente, digamos, en la forma no te podés mover de la hora. Y la mente también, como yo decía, se va al futuro, pero se va a la mente, o sea, un pensamiento, pero no el cuerpo. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que en realidad es la conciencia, es la mente universal lo que maneja todo, la creación propia de esta Matrix. Se va a decir que es una proyección de mi mente, la Matrix. La Matrix o el mundo, ¿no? Es una proyección. Entonces el pasado es una proyección porque no existe y el futuro es una proyección. Y yo lo único que estoy es experimentando este momento presente de acuerdo a dónde focalice mi atención. Si la focalizo en ese recuerdo del pasado, ¿cómo voy a estar ahora en el momento presente? Voy a estar mal, voy a estar si es negativo, ¿no? Si es de alegría, voy a estar bien. O sea, ¿quién define cómo vas a estar en este mundo? Sos vos mismo, de acuerdo a tu sistema de creencias, hacia dónde se vaya la mente. Pero entonces empiezo a ver en este mundo que es una matriz que en realidad tenés vos el control de eso. Pero cuando vos quieras, pero el tema es avivarse. Por eso digo, despertar de la Matrix, ¿no? Claro, para no sufrir. Claro, y también darse cuenta cuando uno está transitando estos estados de estrés y de ansiedad, porque por lo general no nos damos cuenta. Entramos como en un movimiento que no nos absorbe, no lo podemos percibir, es muy difícil. Entonces me preguntaba yo cómo sería la forma de comenzar a, a, a tener estas prácticas como parte nuestra, ¿no? La respiración, la meditación, y también me gustaría que pudieras hablar un poquito de meditación en el sentido que a veces cuando pensamos en meditar, pensamos en dejar la mente en blanco, y que realmente, mucho más para nosotros los occidentales, eso como que no es lo que entendemos, ¿verdad? Para calmar nuestra mente. Sí, volviendo a la pregunta inicial, siempre hay que hacer un hábito de esto, ¿no? La mente no te va a dejar practicar la meditación. Yo siempre digo esto y me río porque digo, la mente, claro, es lo que menos quiere, porque vos imaginate que la meditación en un inicio se practica con los ojos cerrados. Entonces vos decís, practicar con los ojos cerrados, una posición, digamos, cómoda, y que no tengas que hacer nada, la mente no quiere, porque la mente está programada justamente del conflicto. Entonces, claro. Cuando vos cerrás los ojos, se te van a venir un montón de pensamientos cuando recién empezás con esto. Y es normal que esto suceda, porque esto es un proceso de práctica, digamos. Yo siempre digo, yo lo comparo con correr, y digo, acá en Bahía Blanca hay una persona que conocí hace un año, de 74 años, que corrió una maratón, una mujer. Y esta mujer me decía, yo en realidad hacía años que no corría, o sea, yo no recordaba cuándo había sido la última vez que había corrido y que era muy joven. Y dice, pero claro, cuando yo empecé con esto, dice, yo hace 5 años que me vengo preparando para la maratón. Y la primera vez que corrí, dice, corrí una vereda por la calle, ¿no? Dice, corrí una vereda y después caminé una cuadra. Y así sucesivamente fui implementando cada vez más tiempo y más correr, hasta que después de 5 años corrí una maratón. Si nosotros vamos a lo que es el mindfulness, o la meditación mindfulness, que el mindfulness es la meditación que más estudios científicos comprobados tiene, que la trae un médico que había estado en estrés, en ansiedad, y había viajado al Tíbet, y él estuvo en un ashram que se llaman estos lugares donde meditan los
los monjes budistas, y él hace como un cambio total de percepción del mundo a partir de esta meditación. Entonces vuelve a Estados Unidos y ahí empieza a hacerle técnicas científicas a los meditadores, a ver qué pasaba, a ver qué le había pasado a él. Y de ahí, bueno, genera esto del mindfulness, y ellos dicen que si vos meditas, dice él, 20 minutos a la mañana y 20 minutos a la tarde, el cerebro, dice, en 6 meses hay un cambio muy profundo cerebral. Pero a los 2 años, él te garantiza que cambias totalmente, que cambia totalmente tu cerebro, ¿viste? Esto por resonancia magnética y comprobado. Y lo mismo que hay una persona, que también que era una persona muy adinerada, que él viaja a la India también en estado de depresión, va a un templo, también en el Tíbet, creo que era un templo tibetano, y se pone a meditar y es catalogada hoy como la persona más feliz del mundo, porque lo llevan a Estados Unidos, habían unos experimentos que hacían con personas para ver cuál era la más feliz del mundo. Entonces ellos saben qué parte del cerebro se prendería como una luz en la persona cuando está en estado de felicidad, de amor, de armonía. Y le ponen, bueno, a este monje tibetano, porque hoy en día es un monje esta persona, y está caratulado como la persona más feliz del mundo. Después, si querés, googlealo, yo te paso los datos, porque está ahí, hacen reportaje y todo. Y esta persona dice, porque cuando vos entras en meditación, entras en otros estados de conciencia y vas limpiando desde adentro toda la mente programada. O sea, eso que te está preocupando mucho en este momento, deja de perder sentido en vos, pero solo, no esforzándote, sino que en paz y en armonía. Entonces, lo que vos me preguntabas de la meditación, teniendo una práctica continua, empezando de menor a mayor, empezando con meditaciones guiadas, con alguna respiración al principio, empezás a frenar estos pensamientos de la mente. No es que no vas a tener pensamientos. Cuando te pones a meditar te van a venir un montón de pensamientos. Yo, viste que doy muchos cursos acá en Bahía, la persona que recién empieza me dice, no, yo no lo estoy haciendo bien, porque a mí me vienen un montón de pensamientos. No es que no lo estás haciendo bien, es que es normal, es un proceso de tiempo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo mágico, a lo que es una pastilla, ¿no? Esto no, esto implica un trabajo interno, un tiempo de duración. Y bueno, y esto también habilita otros estados cerebrales, otras frecuencias cerebrales. Uno cuando está meditando, esto está comprobado, cuando entra en estados meditativos, y hay un punto que es como sublime en la meditación, que es el estado de samadhi, dicen los que practican yoga, o nirvana, también se dice el estado de nirvana. ¿Qué es el estado de nirvana? Es la plenitud total del ser, o sea, es un estado que vos te sentís bien, pero no tiene nada que ver con el afuera, tiene que ver con que vos adentro estás muy bien, muy en paz, y es como un amor que no se puede explicar con palabras, pero el meditador que llegó a ese estado, después se la pasa meditando todo el día con tal de volver a estar en ese estado, porque es un estado diferente a lo que podemos vivir normalmente, ¿no? Por eso si observás a los monjes budistas o estos seres que están mucho tiempo meditando, es porque intentan estar en ese estado. Ese estado es hermoso y es lo que se dice la plenitud, ¿no? Es como algunos lo dicen, es bajar el cielo a la tierra, vivir en ese estado, porque en realidad no necesitan nada más allá que eso. Pero bueno, son estados, son momentos. Lo que sí, la persona cuando recién empieza a practicarlo, empieza a sentir, al menos en el momento de la práctica, una relajación, un estado de mayor armonía, ¿no? Y yo siempre digo, la meditación, la misma palabra lo dice, que es, viste, meditación, medito la acción. Nosotros normalmente somos seres reaccionarios, o sea, reaccionamos ante cualquier situación que ocurra, uno reacciona, y después muchas veces te arrepentís. Vos decís, uy, reaccioné muy mal, ¿viste? Pero ya reaccionaste, ya está. Ahora, la persona que está haciendo una práctica de meditación está en otro estado más meditativo, entonces ante una situación no reaccionás, actuás, digo yo, actuás en amor. Actuás desde otro lugar, desde un lugar más de paz, de tranquilidad. Entonces, bueno, ya es un cambio inmediato hacia cualquier situación, ¿no? Que uno puede empezar a ver. Pero ya te digo, tiene que ver siempre, Mari Carmen, con un proceso, ¿no? Que no es algo que voy a decir inmediato. No, medito hoy y ya está. No.
Hoy te va a hacer un poquito bien y así sucesivamente, con un proceso. Bien, y ese proceso a su vez nos va ayudando a conocernos mejor, ¿verdad? Totalmente, porque se empiezan a abrir otros canales de percepción internos en la mente, porque vos bajás de frecuencia. Nosotros normalmente estamos en una frecuencia que se denomina frecuencia beta. Ahora estamos en frecuencia beta. Cuando vos te despertás de dormir a la noche, cuando estamos dormidos estamos en otra frecuencia, que se denomina frecuencia mental o onda mental delta. Pero cuando vos te levantás, ya entras en frecuencia delta. Entonces, esta frecuencia que te hace estar atento, estar ahí, estar a punto de reaccionar si pasa algo. Pero cuando vos cerrás los ojos y empezás a hacer una respiración y te empezás a calmar, ya entras automáticamente en otra frecuencia mental que se denomina alfa. Esta frecuencia mental alfa te hace estar más relajado, más tranquilo, tenés más memoria, más creatividad en esa frecuencia. Y si vos bajás un poquito más la frecuencia, entras a una frecuencia que se denomina tita o zeta. Esta frecuencia es donde entras en estados meditativos. ¿Qué pasa en estos estados meditativos? Y empezás a desprogramar tu mente desde ahí, porque entras como en un estado de conciencia diferente y se habilitan otros canales de percepción internos, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte de la práctica y yo siempre digo, no crean nada de esto, aunque esto es científico, ¿no? Lo de las frecuencias, pero no crean nada, es una experimentación. Experimentenlo el que quiera y va a ver que esto es algo maravilloso y por eso se está abriendo cada vez más al mundo y yo siempre digo, el mundo pide la paz, ¿no? Uno dice, no, estado de paz, volvámoslo, se ve como la paz como algo, como un ideal a seguir. Y yo siempre digo, la paz está dentro tuyo. Si cada uno de nosotros encontraría nuestra propia paz, el mundo sería un mundo de paz, en vez de pedir la paz afuera, la paz adentro. Y bueno, y te pasan cosas que yo digo son como fantásticas, ¿no? Con la meditación. Pero ya te digo, no es una creencia. No es que yo voy a creer algo y desde mi mente lo voy a hacer, sino que es un sentir que va mucho más allá de la propia mente. Es una práctica de presencia. Bien, ¿y cómo se puede empezar a incursionar en esto? Digo, en el día a día, antes de salir, por ejemplo, a trabajar, o no sé, ¿cuáles son tus recomendaciones? Sí, yo siempre recomiendo que la práctica se comience con meditaciones guiadas. En YouTube hay muchas meditaciones guiadas de cualquier tipo, uno siempre tiene que buscar la que a uno le suene bien, porque es una voz, una meditación guiada que es alguien que te va guiando en algo. Vos estás con los ojos cerrados, con la postura cómoda, entonces el primer punto es buscar un lugar en tu casa o donde pueda, en el cual estés mayormente tranquilo, que estés solo en lo posible, y después con alguna meditación guiada, estas que a vos te sientan bien, por la voz, por el tono de voz, por eso, comenzar con eso, y no de mucho tiempo. Yo tengo, por ejemplo, meditaciones de 1 minuto, 2 minutos, con cuencos, con sonidos, entonces arrancás de a poco, porque como yo te digo, es un proceso y la mente se va acostumbrando también a eso, pero lo primero presenta resistencia. Entonces, de menor a mayor, ir incorporando alguna respiración también. Yo después, si querés, Maricami, te voy a dejar bien para dónde pueden acceder a esto para poder hacer esta práctica, ¿no? Hay diferentes tipos de meditaciones enfocadas a diferentes problemáticas también, guiadas. Y después, bueno, cuando uno va teniendo esa práctica, ya puede ponerse a meditar como más en silencio, más tranquilo. Pero son procesos. Si vos de entrada te pones a meditar en silencio, normalmente la persona no dura mucho, ¿no? Porque cree que está perdiendo el tiempo. Después solo te lleva eso. Y en los momentos, digamos, que uno tiene una situación de crisis, de conflicto, siempre yo recomiendo, como algo muy rápido, es bajar la respiración a la parte baja de los pulmones, que se va a ver representado en la panza, en el abdomen. Cuando vos inhalás, inflás la panza, como si fuera un globo, y cuando exhalás, sacás todo el aire de tu panza. Haciendo estas respiraciones, yo digo, por día, en cualquier momento, 3 respiraciones lentas y profundas que vayan al abdomen, ya te saca del estado ese de conflicto. Ni hablar si hace más tiempo. Esta respiración, por ejemplo, diafragmática, no tiene ninguna contraindicación. Cualquier persona la puede hacer y vas a notar el estado de paz que te provoca al hacer esa respiración. Eso sería como algún tip así muy rápido para tener en cuenta. Más cuando estás en situaciones de estrés, de ansiedad.
Y después también te voy a dejar una respiración, que es la respiración cuadrada o equilibrada, que esta respiración, si uno la practica todos los días en la casa, y la puede practicar en cualquier momento, porque se puede hacer con los ojos abiertos, esta respiración te va a ayudar mucho a bajar los estados de que hablamos siempre, de estrés, ansiedad, más que nada, voy a decir, para los maestros, para este estado que se vive cotidianamente, de estrés o de ansiedad o de cosas que no puedes manejar, con la respiración lo vas a tomar de una manera completamente diferente. Y también esa respiración se puede enseñar a los alumnos, para que si los alumnos están en algún momento de crisis, de crisis, puedan también tranquilizarse. Con los alumnos y con los chicos siempre se trabaja todo como en forma de juego, ¿no? En forma de juego, para que ellos lo tomen esto como un entretenimiento. Pero bueno, más o menos eso, sí. Bien, sí, me gustaría que capaz que pudieras dejarnos 2 o 3 ideas como una síntesis de todo lo que nos has contado, y después sí, vamos a dejar las direcciones a tu página, a tu canal de YouTube, porque es muy importante que todos podamos tener la posibilidad de seguir el vínculo contigo, conociendo más sobre respiración, sobre meditación, sobre estas prácticas que nos ayudan a conocernos mejor y cuidarnos más. Sí, creo que es fundante esto, ¿no? Hacer la práctica. Lo que me decías, tres cosas fundamentales que quiera dejar como resumir. Primero, que está todo en la mente. Si tendría que decir algo importante, es que tu mente está definiendo tu mundo. Que no es el mundo el que define cómo te sentís, sino que sos vos mismo de acuerdo a lo que pensás, lo que está definiendo cómo te estás sintiendo. Y eso, bueno, es conocimiento puro y que rompe con la mente que quiere cambiar las cosas de afuera. Esto es, voy adentro mío y cambio mi sentir, ¿no? Este sería el punto 1. El punto 2, que la respiración y la meditación son los caminos que al menos a mí me llevaron. Yo siempre digo, hay muchos caminos, yo creo que este camino es el más corto, el más rápido para llegar a la paz interna. Que la paz interna es todo, es lo que te da salud. Y el tercero, el tema de trabajar con el entrenamiento mental de los pensamientos, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Yo siempre digo, la enfermedad se da a partir de la incoherencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces, cuando yo estoy en incoherencia, aparece la enfermedad. Entonces, el tema, empiezo a trabajar primeramente con estos pensamientos, ¿no? Cuando viene este pensamiento negativo, este pensamiento iatrogénico de que algo va a pasar, lo voy a tener que cambiar. Esto es como una radio, yo digo. Si yo tengo una radio y está en una emisora, y a mí eso que estoy escuchando no me gusta, no me quedo en la radio discutiendo o juzgando esto que estoy escuchando. Cambio de radio y me voy a una radio que me guste. Esto es un entrenamiento, pero el entrenamiento mental con los pensamientos están condicionando tu vida. Obviamente, el pensamiento porque se pasa al sentir, digo, ¿no? Porque vos pensás algo negativo y lo sentís. Esto que vos sentís es lo que el mundo te va a traer en correspondencia. Te va a traer siempre eso. Por eso se pone en coherencia con lo que vos estás sintiendo. Así que sería eso, si tendría que decir 3 cosas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Sergio. Estoy segura que esto va a cambiar mucho la manera de interactuar con la mente y con uno mismo. Creo que son elementos muy importantes como para comenzar a mirarnos a nosotros mismos desde un lugar diferente. Así que te estoy muy agradecida, y sí me gustaría que nos dijeras, bueno, las actividades que estás haciendo y cómo podemos seguir el vínculo contigo. Sí, bueno, hay una página de internet, una página web que es www.sergiogasparini.com. Ahí hay mucha información, hay recursos que se pueden entrar y hacer muchas meditaciones guiadas. Están estas prácticas de respiración que yo le nombraba recién, son todos recursos gratuitos que están ahí en la página. También tengo un Facebook todos los miércoles a
las 23 horas acá en la Argentina, estoy haciendo un Facebook en vivo, entonces voy tirando alguna información, preguntas que me hacen, o toco un tema. Eso es media hora, lo hago por el Facebook de Sergio Gasparini, si quieren pueden hacerse amigos. Y también tengo un Facebook que se llama Espacio Conciencia, que voy subiendo las actividades que voy haciendo, los cursos que son presenciales, hay cursos también virtuales, pero bueno, pueden entrar ahí, pueden encontrar todo lo que voy haciendo y podemos estar en contacto. También hay un canal de YouTube, también, Sergio Gasparini, ahí también pueden encontrar meditaciones, muchas cosas para continuar con esto el que quiera. Bueno, muy bien. Seguramente vamos a aumentar la lista de suscriptores, Sergio. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto entonces, Sergio. Gracias. Gracias a vos, Mari Carmen, por todo, por esta posibilidad y bueno, muy, muy agradecido de corazón. Gracias.